Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goce aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo eres, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les extendemos un caluroso saludo a través de la distancia y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar delante de estas cámaras para compartir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje historicista adventista. Como ustedes están mirando ahí en su pantalla, el día de hoy estaremos analizando la primera línea profética de las 8 líneas prominentes de la profecía. Para aquellos que quieran acompañarnos y que quieran indagar más acerca de estas 8 líneas prominentes de la profecía, vamos a encontrar que eran las 8 líneas historicistas de la Iglesia Adventista. Estas 8 líneas las vamos a ir estudiando durante el transcurso de esta semana. El día de hoy analizaremos la primera línea profética de este diagrama que ustedes miran ahí en su pantalla. Desde luego, los vamos a invitar a que nos acompañen de rodillas para pedir y invitar la presencia del Dios Todopoderoso para que nos guíe en el estudio de su palabra. Así que, mis queridos hermanos, los vamos a invitar a que nos acompañen para que juntos vayamos en oración y podamos comprender y conocer que estamos muy cerca, más cerca que antes de esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, estamos aquí, postrados de rodillas con el único propósito de presentar tu palabra, presentar los testimonios y presentar nuestra historia. Enséñanos, mi Dios, redargúyenos, exhórtanos e instrúyenos para poder alcanzar la perfección como dice tu palabra.
Así de igual manera te ruego y te suplico por cada una de las citas, tanto de las Sagradas Escrituras como de los testimonios, para que nos hagas meditar en ella, nos hagas reflexionar y que juntos podamos llegar a el conocimiento de la verdad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por acompañarnos durante esta presentación. Y vamos a comenzar mirando que es de suma importancia que nosotros conozcamos nuestra historia profética, ya que el día de hoy, lastimosamente, estamos en la apostasía omega, donde todo está siendo tergiversado, todo está siendo sacado de contexto, todo está siendo reinterpretado nuevamente, y es por eso que necesitamos conocer estas 8 líneas proféticas historicistas. De ahí que vamos a comenzar con una cita de la mensajera del Señor para que reflexionemos en ella, para que miremos lo que ella profetizó y lo que ahora delante de nuestros ojos se están cumpliendo. Miren lo que ella escribió, la mensajera del Señor, hablándonos de lo que estaría ocurriendo en nuestros días. Ella escribió inspirada por el Espíritu Santo y Dios le reveló lo que nos tocaría mirar a nosotros mismos en base a la profecía, en base a las doctrinas. En este libro que lleva por título Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, el enemigo de las almas iba a introducir una reforma satánica. Miren qué fue lo que ella escribió en 1904. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Si ustedes se dan cuenta, ahí nos está diciendo que el enemigo iba a realizar una falsa reforma, y nada más y nada menos que la iba a realizar entre los adventistas del séptimo día. De ahí que es de suma importancia el por qué conocer nuestra historia profética. Y miren la reforma satánica que iba a realizar y que está realizando Satanás a través de sus ministros. Miren lo que la reforma que iba a traer Satanás, y que esa reforma, la reforma satánica, consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Noten que ahí nos está diciendo que Satanás realizaría una reforma satánica, y el primer punto que iba a reformar son las doctrinas que estaban en pie durante los primeros 50 años. De ahí que si usted no conoce la interpretación profética durante los primeros 50 años, lo más probable es que a lo mejor usted está siendo parte de esa reforma satánica, y a lo mejor usted está teniendo como fe una falsa doctrina, una falsa interpretación de las profecías. Y miren en qué más iba a consistir la reforma satánica.
y que había de comenzar un proceso de reorganización. Muchos hablan solamente de ese trabajo de reorganización, pero la reforma satánica comenzaría primero con el abandono de nuestras doctrinas historicistas y también consistiría en el abandono de las columnas de nuestra fe históricas. Posteriormente, el tercer paso consistiría en reorganizar a la iglesia adventista en esa reforma satánica. Y miren lo que comenta la mensajera del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Si se efectuara esta reforma, la reforma satánica, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Así que dentro de la reforma satánica se abandonarían los principios de verdad que Dios dio en los primeros 50 años. Y también en esa reforma satánica vendría un cambio de nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Noten que también en esa reforma satánica, la inmensa mayoría consideraría que el movimiento adventista se fundó en un error. La inmensa mayoría creería que esas doctrinas que Dios estableció durante los primeros 50 años son un error. De igual manera que las columnas de nuestra fe que Dios le dio a este remanente durante los primeros 50 años serían considerados un error. También dentro de esa reforma satánica considerarían que el método de interpretación profética fue un error, que ellos no comprendieron la doctrina, no comprendieron las columnas de la fe y que no interpretaron correctamente las profecías. Por eso se considerarían dentro de la reforma satánica como un error. Para acrecentar esta reforma satánica, los ministros de Satanás utilizarían los medios que también se utilizaron durante los primeros 50 años. La mensajera del Señor sigue diciendo, hablando de esta reforma satánica, se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Así que la reforma satánica traería nuevos libros con una nueva orientación hacia las doctrinas. Y esos libros que están saliendo en la actualidad nos harían renunciar a las doctrinas que Dios le dio a este remanente durante los primeros 50 años. Estos libros que se escribirían traerían una nueva orientación hacia las columnas de nuestra fe, para que se abandone lo que se creía durante los primeros 50 años. Estos nuevos libros también introducirían una nueva forma de religión, una nueva forma de adoración,
una nueva forma de interpretación de las Sagradas Escrituras, donde se daría paso a la gran reforma satánica. No solamente eso, los nuevos libros que se escribirían dirían a los nuevos creyentes, a los de esta generación, que lo que ocurrió durante los primeros 50 años son un error. Por eso yo cuando leo esta cita, yo me maravillo de la certeza del don de profecía en cómo todo lo que está mostrando en estos dos párrafos se están cumpliendo literalmente delante de nuestros ojos. Hay un abandono de las doctrinas de Dios. Hay un abandono de las columnas de nuestra fe. Hay una reorganización en la iglesia adventista. Hay un abandono a los principios de verdad. Y también hay una nueva manera de religión. Y no cabe duda que desde los púlpitos, desde los seminarios, por grandes teólogos dentro de la iglesia adventista, están diciendo que muchos de los pioneros adventistas tenían errores en la interpretación profética. De ahí que están reinterpretando las profecías tanto de Daniel como del Apocalipsis. La mensajera del Señor dice, inspirada por el Espíritu de Dios: ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. Y luego ella culmina este párrafo exhortándonos a nosotros, aquellos que están cambiando y renunciando a las doctrinas, aquellos que han cambiado las columnas de nuestra fe, aquellos que están en ese proceso de reorganización, a los que han abandonado los principios de verdad y los que están cómodos con esta nueva religión, y desde luego a los que dicen que fue un error lo que Dios dirigió por medio de su Espíritu Santo durante los primeros 50 años. La mensajera del Señor dice: no repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Es decir, no repudiaremos todo lo que nos den, que nos haga abandonar nuestras doctrinas establecidas, nuestros fundamentos establecidos, nuestra experiencia durante los primeros 50 años. No repudiaremos aquello que están reorganizando a la iglesia. No repudiaremos a aquellos que han cambiado la religión. Eso es lo que ella está diciendo aquí. De ahí que, por eso es que es de suma importancia que usted conozca su Biblia, conozca el don de profecía y conozca la experiencia pasada durante los primeros 50 años. Les voy a mostrar por qué es de suma importancia que conozcamos nuestra interpretación profética historicista, ya que miraremos nosotros aquí en este diagrama que ustedes miran ahí en su pantalla, la nueva reinterpretación de la profecía. Por ejemplo, para aquellos que no saben, se están reinterpretando nuevamente
las 2300 tardes y mañanas, que dentro de esta nueva reinterpretación son 6 años y 140 días, colocando la fecha de inicio para los 2300 días en el año 2021-2022. Ahí comenzaron para la nueva reinterpretación de las 2300 tardes y mañanas con el primer sello de Apocalipsis 6:1. Noten que en esta nueva reinterpretación de las profecías, tanto el primer sello como el segundo sello, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo sello los están colocando ahora nuevamente para el futuro. No solamente eso, también están colocando los 2520 días, que son 7 años literalmente. Y de igual manera, los comienzan con el 2021 para que finalicen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo del fin o el fin del tiempo de gracia. Ahí estamos encontrando cómo esto se está cumpliendo, lo que había dicho la mensajera del Señor, que se escribirían libros con una nueva orientación hacia las profecías, hacia las doctrinas, hacia las columnas de nuestra fe, y renunciarían, abandonarían la interpretación que se dio durante los primeros 50 años. No solamente eso, miraremos que en esta nueva reinterpretación de las profecías encontraremos que también, como han colocado las 2300 tardes y mañanas, los 2520 días, también de igual manera han colocado los 1260 días, los 1290 días y los 1335 días hacia el futuro, comenzando esos 1260 con el séptimo sello, los 144,000 sellados y reciben la lluvia tardía. Ahí comienzan los 1335 días. Ahí comienzan los 1290 días, los 1260 días, todos colocándolos hacia el futuro en esta nueva reinterpretación de la profecía. De igual manera, durante ese lapso de tiempo, colocan las 7 trompetas hacia el futuro. Estas 7 trompetas que llegan hasta el cierre de la gracia, hasta que Miguel se levanta. Y durante esas 7 trompetas son las que visitan las ciudades, de acuerdo a esta nueva reinterpretación. De ahí que miramos nosotros que de igual manera están reinterpretando todo el libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis. Por eso, la mensajera del Señor nos vuelve a exhortar y nos vuelve a decir: no repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Ella lo profetizó en 1904, que el enemigo de las almas
haría una reforma satánica y haría que los adventistas del séptimo día renuncien a las doctrinas que se dieron durante los primeros 50 años. En esa reforma satánica haría que los adventistas del séptimo día abandonen las columnas de la fe que Dios dio por medio de su Espíritu Santo durante los primeros 50 años. No solamente eso, la reforma satánica introduciría un abandono de la interpretación historicista que se dio durante el comienzo de esta obra, los primeros 50 años. Por eso, mis queridos hermanos, les voy a mostrar aquí un diagrama que estaba vigente y que era el diagrama que se usaba durante los primeros 50 años del adventismo. Y de este diagrama es que hemos tomado el título de estos temas: las 8 líneas prominentes de la profecía. Vamos a mirarlo y vamos a ver cómo es que se enseñaba al principio de nuestra historia. Esa historia que la mensajera del Señor nos dice que es verdad y que fue dirigida por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Miren este libro. En este libro ustedes van a encontrar el diagrama que les estamos mostrando, de donde hemos tomado el título de estos temas. El libro fue publicado en 1889. Es un libro que se llama Las hermosas enseñanzas para el hogar. Consíganlo y estudien ese diagrama. Este diagrama estaba vigente durante la vida de la mensajera de el Señor. Y cuando ustedes miran este diagrama que viene en este libro de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, ustedes van a encontrar que ese libro tenía los comentarios de tanto reformadores como de los pioneros adventistas. Dentro de esos pioneros que hoy en día los teólogos están rechazando y que la iglesia adventista está rechazando y que muchos ministerios independientes están rechazando, eran los que fueron utilizados para realizar este libro y publicarlo como enseñanzas y doctrinas e interpretación profética de los adventistas del séptimo día. En este libro de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, encontraremos comentarios como los de el pastor Urias Smith, pensamientos de Daniel y del Apocalipsis. Encontraremos también comentarios como los del pastor John Nevis Andrews, que escribió la interpretación de la segunda bestia de Apocalipsis 13, escribió una cronología de el sábado, como ustedes lo miran ahí, la historia de el sábado por John Nevis Andrews. Encontraremos que en este libro tomaron comentarios de libros como la historia de los papas, la historia de la reforma en el tiempo de Calvino. Encontraremos que
siguieron publicando comentarios de el historiador Gibbons, historiador que viene en el conflicto de los siglos. De ahí que les hacemos la invitación para que ustedes lo busquen, lo descarguen y de igual manera juntos estudiemos este diagrama que viene en este libro. Las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar. Ahí viene este diagrama, donde ustedes miran que lleva por título en la página 428, donde nos dice: diagrama de las 8 prominentes líneas de la profecía. Y a su mano derecha nos dice en la parte de arriba: 8 prominentes líneas de profecía. Esta era la interpretación historicista adventista en los tiempos de la mensajera del Señor. Esta es la historia profética que se narró en los 4 libros de la serie El Gran Conflicto, comenzando con patriarcas y profetas, siguiendo por profetas y reyes, continuando con el deseado de todas las gentes, siguiendo por el libro Hechos de los Apóstoles y culminando con el Gran Conflicto o el conflicto de los siglos. Hoy, en esta noche, les vamos a mostrar la línea 1 de la profecía. Y ustedes van a mirar que en esta primera línea, que es la que vamos a estudiar, se nos va a mencionar en el diagrama de las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, que comienza con la línea de Daniel capítulo 2. Aquí ustedes lo pueden mirar en su pantalla, la línea de Daniel. Y miren lo que nos muestra el diagrama. El diagrama adjunto abarca en forma resumida todos los diagramas anteriores que se muestran en este libro, que ilustran líneas de profecía. La primera línea de la profecía, comenzando a la izquierda, en la línea superior, tenemos el 606 antes de Cristo, el momento en que el imperio babilónico aparece por primera vez en el campo de la profecía. Así que estamos mirando que esa primera línea que ustedes miran ahí en su pantalla comienza con el reinado de Babilonia. Ese reinado, esa imagen de Daniel capítulo 2, donde se nos muestra el sueño del rey Nabucodonosor. Dice Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí, Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino por aquellos que debían hacer saber al rey la interpretación, y para que tú entendieses los pensamientos de tu corazón. Yo diría de igual manera el día de hoy, hermanos, no es que tengamos más sabiduría que todos los vivientes, sino que el Señor, por medio del don de profecía, se nos ha instruido que debemos enseñarle al pueblo nuestra historia pasada, en cómo Dios dirigió a este remanente, cómo
cómo Dios le reveló estas preciosas verdades y cómo es que ellos fueron colocando en la iglesia remanente doctrina sobre doctrina, columna sobre columna, e interpretación de la profecía sobre interpretación de la profecía, haciéndola una cadena de verdades. Por eso dice aquí en el versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Así que tenemos ahí el sueño de Nabucodonosor y el diagrama que usaban los pioneros adventistas en sus estudios de la profecía nos muestra cómo se interpretaba Daniel capítulo 2 en la primera línea profética. Sigue diciendo el comentario sobre este diagrama. Tenemos en el 606 antes de Cristo el momento en que el imperio babilónico aparece por primera vez en el campo de la profecía, como se muestra en los capítulos 2 y 7 de Daniel. Este imperio fue sucedido en 538 por el imperio de los medos y los persas, y por el griego en el 331. Le siguió Roma, siendo reconocida por la Biblia como un poder universal en el 161 antes de Cristo, cuando el pueblo judío quedó bajo su dominio, pasando por la cruz en el 31 después de Cristo. Se llega a la división de Roma en 10 reinos entre los años 351 y 483, de donde parte la profecía de Daniel 2. Con un salto repentino lleva la mente a la consumación. Ver y seguir leyendo en la página 17. Así que vamos a mirar nosotros el comentario donde se nos muestra claramente cómo es que ellos en esta línea de la profecía interpretaban las profecías de Daniel 2 y Daniel 7. Miren aquí, vamos a ver nosotros que en el 606, en la primera línea profética, aparece Babilonia, teniendo su declive, de acuerdo a Daniel capítulo 2, versículo 38. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten que nos está diciendo que Nabucodonosor, rey de Babilonia,
representa la cabeza de oro, que va del 606 antes de Cristo al 538 antes de Cristo. El diagrama nos sigue moviendo, como dice, que se muestra en los capítulos 2 y 7 de Daniel. A este imperio, al imperio de Babilonia, le sucedió en el 538 el imperio de Medo-Persia. Leyendo Daniel capítulo 2, versículo 39, dice la Biblia: y después de ti se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Noten que después del oro viene la plata, que representa el reino de Medo-Persia, comenzando su reinado en el 538 y declinando ese reinado, siendo dejado a un lado en el 331 antes de Cristo. El diagrama nos sigue diciendo: le siguió al imperio de los Medo y los persas el imperio griego en el 331. Este imperio griego, gobernado por Alejandro Magno, de acuerdo a Daniel capítulo 8 y el versículo 21. Daniel capítulo 8 y el versículo 21 dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí encontramos a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, quien comienza a reinar bajo el imperio griego en el 331 y declinando su gobierno, su autoridad, en el año 161 antes de Cristo. Ahí, en el año 161, aparecería, como nos dice el diagrama, que le seguiría la Roma pagana. Dice el diagrama: le siguió Roma, siendo reconocida por la Biblia como un poder universal en el año 161 antes de Cristo, cuando el pueblo judío quedó bajo su dominio. Encontramos que ahora aparece Roma en la profecía en el año 161 antes de Cristo. A partir de ahí, miraremos nosotros que, de acuerdo a Daniel capítulo 2 y el versículo 40, la Biblia nos dice, Daniel capítulo 2 y el versículo 40: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Es el imperio romano del cual nos habla Daniel capítulo 2 y el versículo 40. Por eso, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 2, encontraremos en el versículo 1 que el pueblo judío, como nos dice el diagrama, estaba bajo el dominio de Roma. La Biblia dice en Lucas capítulo 2 y el versículo 1: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Estamos mirando entonces que aparece en la escena
el pueblo romano, quien en ese periodo de gobierno del pueblo romano es que vendría el Mesías, como dice la profecía de Daniel capítulo 9. También se nos dice que en el tiempo del gobierno de Roma es cuando se quitaría la vida al Mesías. Es decir, en el año 31 moriría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se cumpliría la profecía. Pero miramos que en esta línea de la profecía nos sigue diciendo la interpretación historicista adventista, pasando por la cruz en el 31 después de Cristo, se llega a la división de Roma. En esa división en 10 reinos entre los años 351 y el 483 después de Cristo. Por eso cuando vamos a el diagrama, notaremos que ahí aparece el año 351 después de Cristo, cuando comenzó la división del Imperio Romano en esos 10 reinos, culminando esa división, como nos dice la historia profética adventista historicista, en el año 483 después de Cristo. El diagrama sigue diciendo la línea profética número 1, de donde parte la profecía de Daniel 2, con un salto repentino, lleva la mente a la consumación. La Biblia nos decía que Daniel capítulo 2, en los pies habían 10 dedos. Y ahí es donde se realiza la división del Imperio Romano. Por eso es que cuando ustedes miran, leemos en Daniel capítulo 2 y el versículo 41. Daniel capítulo 2 y el versículo 41, para mirar que el diagrama nos dice: y con un salto repentino lleva la mente a la consumación. Dice la Biblia, Daniel capítulo 2 y el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, comenzando en el 351 y culminando esa división en el 483. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Versículo 43, de acuerdo al diagrama. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y Daniel capítulo 7 y el versículo 24 nos dice de la siguiente manera: y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí nos está hablando, después de esa división, que vendría otro poder a la escena. Ahora vamos a mirar nosotros que de igual manera nos sigue diciendo Daniel capítulo 2
y el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 7 nos habla de ese mismo reinado en el versículo 27. La Biblia dice, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Por eso es que encontramos aquí que a partir del año 483 comenzó el reinado de estos 10 reyes en los que se dividió Roma pagana. Posteriormente surgiría un rey altivo de rostro que blasfemaría contra el Altísimo, contra su santuario, y perseguiría a los santos. Durante ese periodo habría guerra y dominaría en toda la Europa. Pero la Biblia nos dice que después de esa persecución habrían señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y posteriormente vendría la segunda venida, que es la venida del Hijo de Dios, donde le quita su poder y dominio a todos los reyes de esta tierra, viniendo él montado a caballo, con un ejército de todos los ángeles, donde es apresada la bestia y su imagen, y es lanzada a un lago de fuego. De ahí que encontramos nosotros que en esta primera línea de la interpretación historicista adventista, en 1889, que era cuando la mensajera del Señor estaba viva, así era como se interpretaba la primera línea profética. Estaremos estudiando cada una de estas 8 líneas prominentes de la profecía, y vamos a mirar nosotros cómo es que en la actualidad el enemigo de las almas ha introducido una suposición que debe de realizarse entre los adventistas del séptimo día para que abandonen esta interpretación historicista, estas líneas de la profecía. Cómo el enemigo de las almas ha hecho que se renuncien a esta interpretación. Porque dice, y esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie, como las columnas de nuestra fe. No solamente se iba a renunciar a las doctrinas, no solamente se iba a renunciar a las columnas de nuestra fe, sino también se iba a renunciar a la correcta interpretación de la palabra profética más segura, como es que Dios se la reveló a los pioneros adventistas, como Dios se lo reveló a ese remanente que salió de Babilonia, lo cual formó la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben qué más muestra este diagrama? Muestra una unidad de pensamiento entre los adventistas del séptimo día en los primeros 50 años. Pero hoy en día usted notará que el enemigo de las almas
ha introducido esa falsa reforma satánica y ahora hay una gran diversidad de pensamientos en cuanto a estas 8 líneas prominentes de la profecía. Hoy en día no hay un pueblo más confundido que el pueblo adventista en base a las 7 trompetas. Hay más de 14 interpretaciones de las trompetas, cuando en los primeros 50 años solamente había una interpretación. Hoy en día hay más de 3 interpretaciones de los 7 sellos, cuando en los primeros 50 años solamente había una interpretación. Hoy en día, de igual manera, hay 2 diversas interpretaciones de las 7 iglesias, cuando en los primeros 50 años solamente había una interpretación. Todos los adventistas del séptimo día de esos primeros 50 años estaban unidos en estas 8 líneas proféticas y no había confusión. Todos predicaban lo mismo. De igual manera, durante los primeros 50 años del adventismo, había una sola interpretación de los 1290 días, de los 1260 días y de los 1335 días. Pero hoy en día hay diferentes interpretaciones en cuanto a estos tiempos, como lo miramos en el diagrama, ese diagrama que me compartieron a mí de la nueva interpretación de las profecías, reinterpretando las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 1260 días, los 1290 días, los 1335 días, todo reinterpretándolo, reinterpretando Apocalipsis 10, Apocalipsis 11, cuando durante los primeros 50 años todos estaban unidos en un solo pensar, en un solo sentir, en una misma fe, en un mismo bautismo. Hoy en día, lastimosamente, como dice la mensajera de El Señor, los teólogos modernos han escrito nuevos libros con una nueva orientación a las profecías. Han escrito nuevos libros para un abandono de la experiencia pasada. Han escrito nuevos libros con una nueva reinterpretación para que repudiemos lo que Dios dio al comienzo de esta iglesia. Por eso, para ir finalizando, queridos hermanos que me están acompañando, nuevamente los invito para que vayan y busquen este libro. Fue escrito, les vuelvo a repetir, en 1889. Fue publicado por la Review and Herald en Battle Creek, Michigan. Es decir, es una publicación netamente historicista adventista. El día de hoy solamente hemos mirado esta primera línea. Les podría mostrar cada pensamiento como los que tenemos aquí, tanto de la mensajera de El Señor, donde ella dice: el sueño llegó claramente a la mente del rey y la interpretación fue dada, mostrando los notables eventos a transcurrir en historia profética. El Señor estaba obrando en el reino de Babilonia, comunicando luz a los 4 cautivos hebreos para poder representar su obra delante del pueblo. Él revelaría
que él tenía poder sobre los reinos del mundo para establecer reyes y quitarlos. El rey, sobre todos los reyes, está comunicando una gran verdad al rey de Babilonia. Fundamentos de la educación cristiana por Elena de White, página 411. No solamente eso, encontramos también que se nos dice, desde el oro hasta el hierro y la arcilla muestra un gran deterioro en valor y calidad. Esto demuestra claramente el declive y la degeneración de las naciones y la raza. El pastor Haskell dice, la imagen era un exacto bosquejo de la historia del mundo. La gloria de los reinos formaba la cabeza de oro, y todos los reinos después de Babilonia fueron mostrados por la calidad de metales formando la imagen. El pastor Smith nos dice, la piedra que representa el reino de Dios destruye todos los gobiernos terrenales, no las convierte ni las absorbe, las golpea y las hace pedazo. Entonces la piedra ocupa todo el territorio y llena toda la tierra. Todas las cosas que tropiezan y los que hacen iniquidad, habiendo sido recogidas fuera del reino, no el pueblo, se convierte en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Cabe señalar que la piedra golpea la imagen en los pies, que no se desarrollaron hasta más del 351 años después que Cristo vino. Por lo tanto, el reino de Dios no fue establecido en su primera venida. La mensajera del Señor en Profetas y Reyes dice, el rey estaba escuchando todo detalle con la más concentrada atención. Reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto le había perturbado. Su mente quedó así preparada para recibir favorablemente la interpretación. El Rey de Reyes estaba por comunicar una gran verdad al monarca babilónico. El pastor Smith dice, el carácter del imperio babilónico es indicado por la cabeza de oro, la gloria de los reinos, la belleza de la excelencia caldea. El pastor Smith dice, Ciro resolvió lograr mediante estrategia lo que no podía mediante la fuerza. Él resolvió hacer del canal del río su carretera hacia el fuerte de su enemigo. Para hacer esto, el agua debía ser desviada de su canal que atravesaba la ciudad. Encontramos ahí el plan de Ciro. Grecia fue totalmente diferente de los dos reinos anteriores, y en lugar de obtener reconocimiento por su forma de religión o gobierno, obtuvo control mundial mediante el poder de su intelecto. El pastor Haskell, el reino de Alejandro Magno, después de la batalla que decidió la suerte del imperio, en el 331, Darío procuró unir los golpeados remanentes de su ejército y defender su reino y sus derechos. Sigue diciendo, Alejandro lo persiguió sobre las alas del viento, tiempo tras tiempo. Darío esquivó el agarre del veloz enemigo. Finalmente, 3 traidores, Besús, Navarzanes y Barsaentes, agarraron al desafortunado príncipe, lo encerraron en una carreta y huyeron con él como prisionero hacia Bactria. Era su propósito, si Alejandro los perseguía, comprar su propia libertad al entregárselo al rey.
Nos sigue diciendo que Alejandro Magno murió en el año, a la edad de 32 años de edad. Todo porque bebió 2 veces la entera copa herculeana, que contenía 6 de nuestros litros. Fue cogido de una violenta fiebre, de la cual murió 11 días después, el 13 de junio del año 323 después de Cristo. ¿Cuál reino sucedió a Grecia en el imperio del mundo? Pues las piernas de hierro denotan al cuarto reino en la serie. Un reino hay que hizo esto, y solo uno, y ese fue Roma. Conquistó a Grecia y subyugó a todos. Aquí entonces se encuentra una división. ¿Y qué tenemos en el símbolo que lo indique? Nada, sino los dedos de la imagen. A menos que así sea, somos dejados en completa oscuridad tocante a la naturaleza y extensión de la división que la profecía muestra como haber existido. Somos así puestos a concluir que los 10 dedos de la imagen indican las 10 partes en las cuales el imperio romano fue dividido. Esta división fue lograda entre el 351 después de Cristo y el 476 después de Cristo. Esos 10 reyes o esas 10 naciones de las cuales se dividió el imperio romano son los hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, burgundios, érulos, sajones y lombardos. Por eso la mensajera del Señor dijo en Testimonios para la Iglesia: nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies en esta división o en este estado de división. Por eso, ¿en qué etapa de la profecía de Daniel 2 estamos nosotros? Nosotros estamos en los dedos de los pies. Estamos a punto de que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos a punto de mirar coronado a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá por segunda vez por su pueblo. Estamos a punto de que los que murieron en la fe de nuestro Señor Jesucristo salgan a resurrección de vida. Y de igual manera, los que están muriendo, descansando en el Señor, en el mensaje de los 3 ángeles, salgan en la resurrección especial. Termino con esta cita en nuestra primera línea profética, estas 8 prominentes líneas. Dice: el reino de Dios debe existir con poder para derrocar a todos los gobiernos terrenales antes de que los golpee y los rompa en pedazos. Como se enseña en la profecía, Cristo es coronado rey y recibe su reino antes de que regrese a la tierra. Lucas capítulo 19, versículos del 12 al 15. Cuando venga, llevará una corona de oro. Apocalipsis 14:14. Y en su vestidura está escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Luego reunirá a los súbditos de su reino. Mateo 24, versículos 30 al 31. Esa segunda venida con gran resplandor que viene a buscar a sus santos. Y cuando el territorio esté despejado, de acuerdo a Mateo 13:41, a Daniel 2:34 y 35, entonces la piedra o reino de Dios se convertirá en una gran montaña y llenará toda la tierra.
Así el reino se establece y se establece plenamente para una sucesión de eventos. El rey, la capital, los súbditos y el territorio entablarán relaciones armoniosas. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Eso es lo que se nos muestra en la primera línea profética de estas 8 prominentes líneas de la profecía. Por eso, mis queridos hermanos, consigan este libro, las hermosas enseñanzas para el círculo del hogar, y ustedes entenderán la correcta interpretación historicista, lo que creíamos al comienzo de nuestra historia. Y si conoces esa verdad que fue dada durante los primeros 50 años, vas a poder conocer si lo que te están enseñando ahora es verdad o es parte de la reforma satánica que el diablo ha introducido en la iglesia adventista. Si tú conoces estos primeros 50 años en la interpretación profética, vas a poder discernir entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Y vas a poder conocer qué doctrina, qué columna y qué interpretación tienes en este momento. El Señor está revelando todas estas evidencias justamente antes de que se cierre la gracia, para que nadie se quede sin tomar una posición, sin tomar una decisión. El Señor está permitiendo que salgan al mundo todos estos mensajes, todas estas evidencias que estaban ocultas a nuestros ojos, a nuestros oídos, que no sabíamos de su existencia, que no conocíamos que ahí estaban. Pero el Señor está mostrando y está permitiendo que salgan para que conozcas la verdad. Y si decides rechazarla, dice la Biblia, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10, 11 y 12, que Él permitirá que llegue un poder engañoso para que creas la mentira, a fin de que te pierdas. Pero antes de que tomes esa decisión, el Señor está abriendo todos los oráculos que Él tiene y que le dio al remanente que surgió del mensaje del segundo ángel en 1844, de la cual se formó la iglesia adventista del séptimo día, con la cual tenía el don de profecía bajo la inspiración de la mensajera del Señor, la hermana Elena Harmon de White. Y no solamente eso, como ella dice, estos hombres en compañía de ella se pasaban noches de desvelo, se pasaban horas estudiando hasta que Dios les revelara la verdad y establecieron las doctrinas y columnas de nuestra fe y la correcta interpretación de las profecías. Por eso te ruego y te suplico que consigas todo lo que puedas conseguir durante los primeros 50 años. Y así te vas a dar cuenta que los nuevos libros que han salido han traído una nueva orientación. Vamos a finalizar haciéndote la invitación con esta cita que leímos. Se acerca nuestro Señor. Viene la segunda venida. Estamos ahí en los pies de esta estatua. Estamos ahí en los dedos de Daniel capítulo 2. ¿Qué es lo que falta? Falta el cierre de la gracia y falta la venida del Hijo de Dios. Estamos más cerca de lo que pensamos.
Estamos en la apostasía omega. ¿Y qué es lo que falta? La venida del Señor. Preparémonos, avancemos juntos, pidámosle a Dios que nos dé humildad, que nos dé sencillez para aceptar lo que está escrito bajo su palabra y bajo los testimonios del don de profecía. Finalizaremos con una palabra de oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, mi Dios, porque estás enviando una ráfaga de testimonios, no solamente de tu mensajera, sino también de tus pioneros, no solamente los mensajes de la profeta, sino también estás permitiendo que lleguen a nuestras manos esos libros que no teníamos y que no conocíamos. Estás permitiendo que salgan de esos lugares escondidos los escritos de nuestras doctrinas y nuestras columnas que tú le diste a tu iglesia remanente en el comienzo de la historia. Estás luchando contra Satanás, estás luchando contra la reforma satánica y lo estás haciendo a través de que estás permitiendo, mi Dios, revelar estos escritos, estos testimonios para desenmascarar la reforma satánica y ver que no concuerdan con lo que se está predicando ahorita, no concuerdan en la unidad, en la fe, en la doctrina unánime que se tenía durante esos primeros 50 años. Hoy en día tu pueblo ha sido confundido. Hay diferentes interpretaciones dentro del adventismo de estas 8 líneas proféticas, cuando en el pasado, en los primeros 50 años, no había esa confusión. Todos estaban unánimes. Todos los pastores predicaban lo mismo. Hasta la mensajera del Señor predicaba lo mismo. Pero ¿qué ha ocurrido? Tú le advertiste a tu mensajera para que nos advirtiera a nosotros que Satanás mandaría una reforma satánica y que consistiría en abandonar nuestras doctrinas, en abandonar nuestras columnas de nuestra fe, en abandonar nuestra interpretación histórica profética. Y se escribirían nuevos libros. Los teólogos modernos traerían nuevas interpretaciones, resultado de esa unión en el ecumenismo con la falsa interpretación jesuita. Pero ya lo habías escrito, Señor mi Dios, y ahora en esa lucha que estás teniendo, estás trayendo a la luz tu sana doctrina, tu correcta interpretación, y todo aquel que quiera aceptarla, la aceptará. Y todo aquel que quiera rechazarla, la rechazará. No pudiste convencer a tu pueblo cuando viniste la primera vez al pueblo judío, que hasta el día de hoy están confundidos en la profecía. Así de igual manera, aquellos que no quieran aceptar las evidencias mostradas en la Biblia, en los testimonios del don de profecía y en los testimonios de los pioneros, de igual manera, lastimosamente permanecerán y pasarán al descanso en la apostasía omega. ¿Cuál va a ser el resultado? Ya se lo dijiste una vez por medio de la mensajera del Señor al pastor Dudley Marvin Cambray. En el cielo se ha escrito: apostasía, has abandonado las columnas de la fe y te has engrosado en las filas del enemigo. Así será el registro de muchos
por no aceptar las claras evidencias que tú estás enviándonos el día de hoy para tomar una posición. Tu mensajera dice que el permanecer ambiguos, que el permanecer neutrales es una alta traición a la verdad. Y por eso cada adventista tomará su decisión y tomará su posición. Ayúdanos a permanecer del lado de la verdad. Si hemos de descansar, necesitamos descansar en el mensaje de los tres ángeles. Y si hemos de resucitar, resucitaremos en el mensaje de los tres ángeles. De ahí que si hemos de descansar en el mensaje de los tres ángeles, debemos de tener la misma fe, las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas que tuvieron los primeritos que descansaron en ese mensaje. Y esos fueron tus mensajeros que enviaste, la mensajera Elena Harmon de Guay y tus pioneros adventistas. Por eso, Señor, ayúdanos a diferenciar entre la verdad y el error. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Vayan, investiguen y juntos que el Espíritu Santo nos una en ese mismo sentir, en ese mismo pensar y en ese mismo querer. Y como dijimos en la oración, si hemos de descansar en el mensaje de los tres ángeles, tenemos que tener la fe de los que mueren en el mensaje de los tres ángeles. Y ese mensaje fue dado en 1844. De ahí que si hemos de resucitar en esa resurrección especial del mensaje de los tres ángeles, necesitamos tener esa misma fe que ellos tuvieron. De ahí que les pedimos que sigamos avanzando por fe y que el Señor nos bendiga donde quiera que estemos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Hasta pronto.